vemos o nos aproximamos al diagnóstico de entonces, estos son los objetivos: ofrecerles una estrategia para abordar al paciente con problemas reumatológicos, diferenciar un problema articular de un extraarticular y cómo hacer un planteamiento diagnóstico inicial en los pacientes con reumatología. Entonces creo que podemos señalar 4 puntos importantes. El primero de todos ellos es definir el tipo de compromiso que el paciente trae. Y para eso nos vamos a repetir en la siguiente diapositiva. Armar un problema, generar una hipótesis y luego hacer un refinamiento de pero para ello, lo primero que tenemos que conocer, y esto es una repetición porque es lo mismo para todas las áreas, las especialidades y los capítulos que ustedes están revisando, es que para hacer un buen diagnóstico tenemos que tener datos confiables. ¿Sí? O sea, tanto datos, me estoy refiriendo a los datos subjetivos que obtenemos a través de la anamnesis, como de los datos objetivos, signos que obtenemos mediante el examen clínico. Es decir, esos datos tienen que ser lo suficientemente confiables. Existe una tendencia en el cerebro del médico, en la mente del médico, a tener un sesgo, ¿no? Es decir, si uno ve, por ejemplo, a alguien que vamos a decir, entra con fiebre, con rash, ¿no? Y el rash es un rash morbiliforme y es un niño, ¿no? Y alguien nos ha dicho que hay una epidemia de sarampión, entonces nuestro cerebro se va a tender a sesgar que eso que estamos viendo probablemente es sarampión. Ese sesgo es un sesgo heurístico y es un sesgo que el cerebro trata de identificar y con lo que más está familiarizado. Pero ese sesgo es algo que uno tiene que eliminar y prácticamente ir deshaciéndolo de eso. En ocasiones la heurística es una cosa que nos ayuda en las diferentes especialidades para poder abordar el diagnóstico. Es decir, por ejemplo, si ustedes ven a alguien que tiene fiebre, tiene soplo cardíaco, ¿no? Un soplo aórtico mitral, y además de eso tiene fiebre, malestar general, luz escéptico, tiene un sedimento urinario con hematuria, leucocituria y un factor reumatoide positivo, ¿en qué pensarías? Una endocarditis bacteriana seguramente, ¿no es cierto? Una endocarditis bacteriana. Bien, entonces, eso es un punto importante. Bien, entonces cuando hablábamos del tipo de compromiso que tenemos que identificar, es que en reumatología tenemos que identificar a los pacientes que si tienen 3 tipos de compromiso. Si el paciente tiene un compromiso articular, y a eso le llamamos artritis, y no tengan temor de llamarlo artritis, ¿no? O si el paciente tiene un compromiso extraarticular, o tiene un compromiso sistémico, o la combinación de varias de estas cosas. Primer punto entonces que hay que decir es que para el diagnóstico de artritis no necesitamos un examen de laboratorio, no necesitamos un examen auxiliar, necesitamos examinar correctamente a los pacientes. ¿Cuáles son los signos de inflamación? Dolor, rubor, calor, tumefacción, ¿no? Y alguien por ahí agregó uno que es limitación funcional. Bueno, en reumatología, lo que es rubor, por ejemplo, es muy difícil tener un acuerdo y una poca variación interobservadora. Alguien va a venir y decir, sí, la rodilla está un poquito rosadita, y otro va a decir, no, yo lo veo normal. Lo mismo sucede con el calor, algo caliente, no, está normal, poco caliente, ¿no? Entonces eso, como decíamos al comienzo, no es confiable para nosotros, ¿bien? Y por lo tanto, lo que es confiable es lo que tocamos y lo que hacemos es dolor y tumefacción. Entonces, si tocamos una articulación, ¿no? Y la encontramos dolorosa y tumefacta, es decir, dolorosa e hinchada, esa es una artritis, ¿bien? Y si más
Allá de eso, en una articulación grande, moderada, encontramos que hay líquido dentro de la rodilla, con mayor razón eso es una artritis. Pero vamos a ver que uno de los problemas importantes es cuando el problema es extraarticular. Entonces llamamos extraarticular a las estructuras que están fuera de la articulación, que rodean a la articulación. Y estos en general se agrupan como los reumatismos extraarticulares o los reumatismos de partes blandas. Si eso afecta a un tendón, se llama tendinitis. Si afecta a una bursa, se llama bursitis. Y finalmente, otra cosa que es una tarea importante es identificar si el paciente tiene un compromiso sistémico. Por ejemplo, este es un paciente que viene y les dice que tiene dolor en manos, dolor en las rodillas. Ustedes lo examinan y efectivamente encuentran que hay dolor y tumefacción en sus articulaciones. Hasta ahí tiene artritis, ¿verdad? Bien, pero es bien importante que además de eso identifiquen si hay otros órganos más allá del músculo esquelético que también están comprometidos. Por ejemplo, ese paciente puede tener derrame pleural, ese paciente puede tener disnea, hipertensión pulmonar, ese paciente puede tener glomerulonefritis rápidamente progresiva, y entonces ese compromiso sistémico, el tipo del compromiso sistémico es el que con frecuencia nos va a ayudar también para elaborar un problema y una hipótesis de diagnóstico. Entonces no se olviden, la primera tarea que tenemos que hacer es identificar qué tipo de compromiso tiene mi paciente. ¿Tiene solo articular? ¿Tiene además extraarticular? ¿O tiene también un compromiso sistémico? Bien, esas tres cosas. Yo digo, es compromiso articular. Y luego lo que tenemos que hacer es desmenuzar un poco el asunto. Bien, entonces esto es lo mismo. ¿Qué tipo de compromiso tiene el paciente? Y la primera gran pregunta es, ¿el paciente tiene compromiso sistémico? Porque las enfermedades sistémicas para nosotros son enfermedades muy importantes, ¿no? Que por supuesto tienen un manejo totalmente diferente de una tendinitis y que tienen un diagnóstico diferencial bastante rico. Entonces, cuando encontramos un compromiso sistémico, la pregunta es, ¿esta manifestación sistémica es la manifestación sistémica de una enfermedad reumática? Es decir, ¿estoy frente a una enfermedad reumática o es la manifestación sistémica de una enfermedad no reumática? Por ejemplo, si yo tengo artritis y fiebre, ¿cuál es el compromiso sistémico? Fiebre, ¿no es cierto? Fiebre, ¿ya? Y eso bien puede ser una artritis reumatoide que está haciendo una fiebre, o puede ser también una enfermedad reumática, ¿no? Una enfermedad no reumática que está ocasionando un problema articular, por ejemplo, una brucelosis, ¿no? Da también artritis y fiebre. ¿De acuerdo? Entonces, seguimos avanzando un poco más y entonces llamamos el compromiso sistémico a otro compromiso, a otra forma de afección del organismo que no sea músculo esquelético. Por ejemplo, puede ser riñón, puede ser pulmón, puede el paciente tener una enfermedad pulmonar intersticial, puede tener un síndrome pleural, ¿no? En piel, por ejemplo, el paciente puede tener púrpura palpable y tener una vasculitis, puede tener alguna forma de rash, puede tener alopecia, puede tener debilidad muscular y estaríamos frente a una miopatía, puede tener manifestaciones generales, fiebre, fatiga, vascular, Raynaud, ¿no? Y estas cosas, que son formas de presentación de algunas enfermedades reumáticas, tenemos que empezar a distinguir. Entonces, ¿qué trato de decirles? Que cuando vemos un paciente, cuando vamos a ir a reumatología, no pensemos que la reumatología es la artrosis y la osteoporosis, ¿no? Esas son las cosas más sencillas que uno ve, ¿no? Pero lo más rico en el diagnóstico diferencial está en las enfermedades sistémicas. Y las enfermedades sistémicas pueden llegar un paciente con convulsiones, puede llegar un paciente con un déficit motor de ambas extremidades y tener una mielitis transversa y ser un problema reumatológico. O puede llegar un paciente con ceguera de un ojo y tener una arteritis temporal, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos que echarle un ojo a las manifestaciones sistémicas. En este ejemplo, este es un paciente que llega con una enfermedad pulmonar intersticial. ¿Okay? ¿Este ataque qué es?
¿Conocen este signo? Se llama livedo reticularis, que detrás de este puede haber un paciente con una vasculitis de vaso mediano o un paciente con un síndrome antifosfolípido. Miren, este paciente tiene un pie normal y un pie caído. Mononeuritis múltiple. 70% de los pacientes con mononeuritis múltiple tienen vasculitis. ¿Bien? Entonces, es importante que nosotros veamos este tipo de manifestaciones sistémicas y de verdad le prestemos atención. Púrpura palpable. Púrpura palpable es vasculitis hasta no demostrar lo contrario. Púrpura palpable es vasculitis hasta no demostrar lo contrario. Mononeuritis múltiple es vasculitis hasta no demostrar lo contrario. Un dedo negro. Vasculitis de vaso mediano hasta no demostrar lo contrario. Un paciente con fenómeno de Raynaud no tiene nada que ver con las articulaciones, ¿verdad? Un paciente con ojo rojo que está haciendo una escleritis, una episcleritis, ¿no? Quizás es un artritis reumatoide, una enfermedad reumática sistémica autoinmune, o puede ser también un paciente con vasculitis. Bien, entonces eso es para resaltar las manifestaciones sistémicas, porque siempre esas manifestaciones sistémicas aportan al diagnóstico. ¿Cómo? Por ejemplo, yo tengo un paciente con artritis en las manos y que es una paciente mujer que tiene factor reumatoide positivo y anticuerpos antinucleares positivos. Artritis reumatoide sería una buena posibilidad, ¿verdad? Tiene factor reumatoide positivo, tiene anticuerpos antinucleares positivos y tiene artritis. Pero si a esa misma paciente, igual, yo le agrego glomerulonefritis, esa ya no es una artritis reumatoide. Ese probablemente es un paciente con lupus. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender en esta rotación y en este capítulo cómo es que las enfermedades reumáticas se expresan. Cuando decimos compromiso sistémico, ahí está la clave, porque por ejemplo, el compromiso glomerular es frecuente en el lupus, pero prácticamente no existe en la artritis reumatoide. Es decir, si vemos un paciente con artritis y glomerulonefritis, uno puede decir, ¿artritis reumatoide? No. ¿Por qué? ¿Por la artritis? No, por la glomerulonefritis, ¿verdad? Ni por el factor reumatoide, ni por el anticuerpo antinuclear positivo, porque ambos pueden tener lo mismo. Bien, si yo veo una paciente, por ejemplo, que tiene más o menos el mismo cuadro, tiene Raynaud, artritis y enfermedad pulmonar intersticial, ¿eso es lupus o esclerosis sistémica? Esclerosis sistémica. ¿Por qué? ¿Por el Raynaud? ¿Por la artritis o por el pulmón? Por el pulmón, porque la enfermedad pulmonar intersticial es poco frecuente en los pacientes con lupus. Bien, entonces nos guiamos mucho del compromiso sistémico, bien, porque el resto puede ser en realidad muy parecido. Bien, a ver, seguimos entonces, pero también no olvidar que las enfermedades metabólicas, las neoplasias y las infecciones pueden dar artritis, pueden dar miopatía, pueden dar otro tipo de anticuerpos antinucleares y factor reumatoide positivo, y por eso decíamos que el compromiso sistémico realmente enriquece nuestro diagnóstico diferencial. Entonces ahora nos vamos a pasar a las otras dos formas de compromiso, articular versus extraarticular. Si ustedes de esta rotación salen sin saber diferenciar lo que es articular de extraarticular, entonces no habrán aprendido nada. Porque una tarea importantísima de esta rotación es que ustedes sepan decir, este paciente tiene artritis. Y para ello no vamos a terminar la rotación diciendo, a ver, vamos a pedirle un factor reumatoide para ver si tiene artritis, ¿no? La artritis es algo que se diagnostica clínicamente, tocando, examinando, preguntando. ¿Bien? Entonces, si hay articulaciones dolorosas e hinchadas, esa es una artritis. ¿Bien? Si hay una lumbalgia de patrón inflamatorio, pues el paciente se levanta por las mañanas y tiene dolor de espalda, y conforme el paciente camina, el dolor mejora, el dolor mejora con la actividad, pero empeora con el reposo, a eso en reumatología le llamamos el patrón inflamatorio. Empeora con el reposo, mejora con la actividad, ¿no? Es diferente de la lumbalgia que dice,
yo me levanto bien, ¿no, doctor? Pero conforme pasa el día, para la tarde llego con la espalda mal, patrón mecánico. Pero el otro paciente dice, doctor, mire, yo me levanto en la mañana y me levanto duro, ¿no? Me levanto duro, poco a poco voy y como caliento ya se me suelta un poco la espalda. Patrón inflamatorio, esa es una artritis de la columna hasta que no demuestre lo contrario. Es como el paciente que se levanta en la mañana y dice, tiene rigidez matinal. ¿Cuánto dura? 2 horas, ¿no? Y después de las 2 horas ya se me va aflojando un poco las manos. Patrón inflamatorio, igualito es con la espalda. Bien, entonces, para no salirnos mucho de esto, ¿cómo es que vamos a diferenciar lo articular de lo extraarticular? Bueno, definitivamente que preguntándole al paciente, ¿no? Porque el paciente va a venir y me va a decir, doctor, tengo dolor en la muñeca, me duele la muñeca. No, va a venir con su muñeca y que no la puede mover, muévala, me duele mucho. Y ustedes le van a decir, ¿es intraarticular o extraarticular? Posible esa pregunta, ¿no? ¿No pueden hacerlo? El paciente no tiene forma de decirlo. Entonces, una forma es evaluando la movilidad pasiva y activa y teniendo en cuenta el rango de movimiento articular. Entonces, en el problema intraarticular, la movilidad o el dolor o la limitación va a estar afectada tanto en la movilidad activa o pasiva, en ambas. Bien, en cambio, en el problema extraarticular, solamente en la movilidad activa. ¿Estamos? ¿Ya? A ver, ¿cómo es esto? Ustedes saben que la movilidad activa es cuando el paciente hace el movimiento, y la movilidad pasiva es cuando el examinador evalúa al paciente. Bien, entonces yo le voy a decir a mi paciente que viene con dolor en la muñeca, le voy a decir, no mueva, yo voy a mover, no haga ninguna resistencia, yo voy a mover. ¿Duele? No, ahí no me duele. ¿Sí? No está comprometida la movilidad pasiva, intra o extraarticular. Extraarticular. ¿Bien? Extraarticular. O sea, cada vez que ustedes encuentren dolor o limitación del rango del movimiento en la movilidad pasiva, esto es intraarticular. ¿Bien? ¿Por qué? De aquí podemos salir y más tarde vamos a decir, ¿cómo era? ¿Con la activa o con la pasiva? Pues entonces hay que pensarlo de manera lógica, ¿no? Los tendones, los ligamentos, los músculos son los que hacen la movilidad activa. ¿Bien? Entonces, si yo le voy a decir al paciente, a ver, mueva, ¿no? El paciente viene con dolor en el codo, ¿no? Y yo le examino, dolor, no me ayude usted, dolor, no hay dolor. ¿Intra o extraarticular? Extra, ¿no es cierto? La movilidad pasiva, no hay dolor. Bien, entonces yo le voy a decir, a ver, yo voy a hacer un movimiento y usted, o usted va a hacer un movimiento, por ejemplo, ajuste la mano. Ahí me duele, doctor. Extraarticular. ¿Bien? Va a mover la muñeca contra mi mano. Ahí me viene un dolor acá. Extraarticular. ¿Bien? Es porque estamos haciendo trabajar a las estructuras extraarticulares. Entonces, mejor si ese dolor todavía es con una maniobra contra resistencia. Bien, hombro. Examen de la movilidad pasiva. 90 grados, 90 grados, 70 grados. ¿Dolor? No hay dolor. ¿Intra o extraarticular? Extraarticular. Bien, entonces yo corroboro y digo, a ver, voy a chequear, y ahora vamos a chequear abducción contra resistencia. El señor va a hacer fuerza contra mi mano. Abducción es así, ¿cierto? Entonces estamos acá, pongo la mano ahí. Entonces yo digo, el supraespinoso es el que hace la abducción, ¿no? Y lo estoy forzando contra resistencia, está afectado el tendón supraespinoso, el problema es extraarticular. Bien, entonces así tenemos que evaluar. Yo evalúo la cadera, hago el rodamiento, ¿no? Hago la movilidad y de pronto me encuentro con que la cadera no da más y el paciente, en cuanto yo le levanto, hay dolor. ¿Intra o extraarticular? Intraarticular. Bien, intraarticular.
Voy a evaluar al paciente que dice que tiene dolor en la rodilla y me encuentro con una rodilla hinchada. Lo examino, hay signo de témpano positivo, ¿no? Hay derrame dentro de la rodilla. ¿Intra o extraarticular? Intraarticular. Derrame dentro de la rodilla. En muy pocas ocasiones uno puede encontrar derrame que no sea artritis. Por ejemplo, si es un paciente con albumineme, está totalmente encharcado, tiene edema en todos lados, entonces su articulación se comportará como un tercer espacio, pero estamos dando las reglas generales. Bajo esos exceptos, entonces, el problema es intra o extraarticular. Hay otro excepto. El otro excepto es el hombro. Por ejemplo, yo voy a evaluar un paciente, viene y dice, doctor, me duele el hombro, ¿no? Entonces yo cuando lo voy a evaluar, ¿no? Hago el movimiento, ya no da más, ya no da más, ya no da más. ¿Intra o extraarticular? Pareciera intra, ¿no? Porque la movilidad pasiva está afectada. Pero ahí hay un excepto que se llama capsulitis adhesiva. La capsulitis adhesiva del hombro compromete la movilidad global del hombro, es decir, el paciente llega hasta acá 45 grados, para arriba nada, para abajo nada. ¿Bien? Fuera de esas cosas, entonces el paciente viene y dice así, a ver, de acuerdo a lo que ustedes están viendo ahí en el cuadro, me duele el codo. Entonces, primera pregunta, ¿y le duele todo el codo o alguna parte en especial? Yo lo siento más acá. ¿Qué me va diciendo? ¿Intra o extra? Extra, ¿verdad? Extra, porque el paciente me está señalando con un dedo, ¿dónde es? ¿No? A ver, un ratito, señor, le voy a examinar, por favor. Usted, no, me duele, no me toque. No, un ratito, por favor, ¿no? Yo le voy a examinar, no le voy a hacer doler, despacio. Usted olvídese de su codo, ¿ya? Y yo voy a mover. ¿Hay dolor ahí? No, ahí no me duele. Entonces, hasta ahí el problema está, ¿dentro o fuera del codo? Fuera del codo. Entonces yo me acuerdo que los músculos que se insertan acá son pronatoflexores y los que se insertan en el epicóndilo lateral son supino extensores. Entonces le voy a hacer pronación y flexión contra resistencia. Pongo mi mano acá, me dice acá, intra o extraarticular. Extraarticular. ¿Le vas a pedir factor reumatoide? Anticuerpos endonucleares, complemento, examen de orina, radiografía de tórax, ¿no? Eso se llama epicondilitis. Resuelto, ¿no? Resuelto. Bien, en muy pocas ocasiones en la actualidad, por ejemplo en cadera, en tobillo, que es otra articulación compleja, especialmente en niños, uno puede necesitar, diríamos, la ayuda de una ecografía para que nos digan si hay líquido libre dentro de la articulación. Pero esos son los exceptos. En líneas generales, lo que estoy tratando de decirles es que ustedes, si el paciente viene y le dice, me duelen las manos, ¿le van a pedir un examen auxiliar para decirle que para examinar que tiene artritis? No, ¿verdad? No. Lo que tienen que hacer es examinar las articulaciones, ¿bien? Examinar las articulaciones. Van a tocar las articulaciones, ustedes pueden tocarse ustedes mismos, ¿no? Justo debajo, unos 0,5 centímetros debajo, ahí está la línea articular. Y la sienten, y la sienten, y ahí está, y ahí está, y ahí está, y ahí está. La sienten y no duele. ¿Tiene artritis? No. ¿No es cierto? No tiene artritis. Esto está bombado, no siento el espacio articular. Y encima cuando yo presiono, la presión en reumatología es hasta que el lecho unguial palidezca. Y encima cuando presiono el paciente me dice que le duele. Tumefacto y doloroso. ¿Hay artritis? Sí, sí, también. La muñeca, un ratito le voy a examinar la muñeca. No, me duele otro. Arriba, también. Intra o extraarticular. Interarticular, otra articulación comprometida. El codo viene así. No, ahí me duele. Intra o extraarticular. Intra, entonces ya tiene 1, 2, 3, 4, ¿no? Y van contando el número de articulaciones que están comprometidas. Entonces, un buen examen clínico. Una vez que ustedes cuando menciona, o cómo debo saber si debo ser activo, mencionó que era cuando lo realizaba el paciente, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo debo comenzar yo a hacer el examen? O sea, ¿lo debo hacer tanto activo pasivo? O sea, yo movilizar el miembro del paciente, o también debería hacerlo él, los dos a la vez, o cómo sería? Buena pregunta. En realidad lo que es más importante desde el punto de vista del diagnóstico, el pronóstico y la construcción de una hipótesis diagnóstica es que no sea artritis, ¿verdad? Porque si es un problema extraarticular, entonces, bueno, el problema extraarticular es un buen antiinflamatorio, reposo y terapia física. ¿Bien?
Pero yo lo que tengo primero que asegurarme es que no sea artritis. Entonces, primero voy a empezar con la movilidad pasiva probablemente, ¿no? Con la movilidad pasiva, luego le agrego la activa, hago maniobras contra resistencia, agrego algunos signos que hay para evaluar a los pacientes que tienen nombre propio, que hay varios en reumatología, y finalmente yo concluyo. Pero no evaluando una articulación, sino evaluando todas las otras articulaciones, porque si el paciente viene con, por ejemplo, ahora tenemos en el hospital una niña, ¿no?, que dice, evaluación, interconsulta, evaluación por monoartritis de la rodilla izquierda. No va, lo ve, la rodilla en semiflexión, tumefacta, hinchada, movilidad pasiva con dolor. ¿Artritis? ¿Sí? ¿Sí? Pero a ver, vamos a examinarle más. Las manos, esta articulación hinchada, tumefacta y con dolor. ¿Artritis? Sí. ¿Es una o dos? Entonces ya no es monoartritis, es oligoartritis, ¿verdad? Y el enfoque diagnóstico es totalmente diferente. Entonces, lo que hay que hacer cuando uno ya ha dicho, este paciente tiene compromiso articular, hay que contar cuántas articulaciones están afectadas. Porque con esto yo voy a poder decir, ¿no?, si el paciente tiene una articulación afectada, el problema se llama monoartritis. Y no tengan miedo, el paciente viene con dolor, viene a la emergencia, ¿no?, saltando, apoyándose en una silla de ruedas y le dice que le duele la rodilla. Usted le examina, hay derrame articular, movilidad pasiva está afectada, en rango, limitada por el dolor, otras articulaciones no están afectadas. El problema es monoartritis. No tengan miedo, ¿no? No digan, es un problema monoarticular, ¿no? Sí, claro, pero ¿cómo se llama? ¿Artritis o esta articular? Se llama monoartritis, ¿no? No tengan miedo, es una monoartritis. Si están afectadas de 2 a 4 articulaciones, oligoartritis, en la literatura europea van a encontrar también que se dice a veces pauciartritis, son sinónimos, o 5 o más articulaciones, poliartritis. ¿Bien? Y luego podemos decir cuánto tiempo de enfermedad tiene el paciente. Y en reumatología los tiempos son un poquito diferentes, decimos menos de 6 semanas agudo, más de 6 semanas crónico. Entonces, este es un chico que viene a la emergencia por dolor de hinchazón en la rodilla, que ha empezado y tiene limitación funcional y que ha empezado hace 3 días. Cuando ustedes lo examinan, tiene derrame en la rodilla con signo de la oleada positivo, limitación en la movilidad pasiva y activa por dolor y ya dijimos que hay hinchazón. ¿Cómo se llama eso? Monoartritis aguda. ¿Qué más? De la rodilla, pues, ¿cierto? Claro, tenemos que decir monoartritis aguda de la rodilla. Falta derecha, ¿no es cierto? Monoartritis aguda de la rodilla derecha, porque el que lo va a examinar va a decir, ¿de dónde será? Pues de la clavícula, del hombro, ¿de dónde será? Entonces, todo el nombre completo, con nombres y apellidos. Sí, porque es importante, porque si a mí me dicen tiene una monoartritis aguda de la rodilla derecha, yo digo, séptica, ¿no? Si a mí viene alguien y me dice, hay un señor de unos 50 años que tiene una monoartritis aguda del primer dedo del pie, puede ser gota, ¿no? Bien, entonces es importante mencionar qué articulación está afectada. La otra cosa que es importante, es decir, cómo está distribuido el compromiso articular. Y para eso, los reumatólogos usamos los siguientes términos. Decimos simétrico o asimétrico, ¿no? Y llamamos simétrico a todo aquello que está afectado más del 50% de las articulaciones a ambos lados del cuerpo. Por ejemplo, 2 tobillos, 2 rodillas, una muñeca. Simétrico, ¿no? O asimétrico, que es lo contrario. El otro punto que es bien importante es diferenciar el compromiso axial del compromiso periférico. Y nosotros llamamos compromiso axial a la columna y las articulaciones sacroiliacas. Bien, entonces decimos, ¿tiene compromiso axial o no tiene compromiso axial? Si es compromiso axial, si tiene compromiso axial, entonces el nombre es espondiloartritis. ¿Espóndilo qué significa? Vértebra, ¿no es cierto? Por eso es espondiloartritis, ¿no? Espina, columna, ¿no es cierto? Espondiloartritis.
Entonces yo digo, tengo un paciente que tiene, este paciente tiene un compromiso de una articulación del tobillo, afectada las dos rodillas, las dos caderas. ¿Y cuál es la otra pregunta que ustedes tendrían que hacer? Hasta ahí es una poliartritis, ¿no? Tiene como 5, ya van 3 meses, es una poliartritis crónica, ¿no? ¿Y qué más? Falta preguntar, ¿no? La pregunta es, ¿tiene compromiso axial? ¿Ok? Y el examinador va a decir, bueno, él tiene una historia de lumbalgia de patrón inflamatorio de hace más o menos unos 4 meses. Ahí está, ese es el compromiso axial. ¿Bien? Ese es el compromiso axial. La lumbalgia de patrón inflamatorio. Entonces ya tiene un diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico? Espondiloartritis. ¿Bien? Espondiloartritis. Es diferente de una paciente que viene con 3 meses igual de enfermedad, ¿no? Y que les dice que se levanta por la mañana, si tiene rigidez matinal y tiene dolor en sus manos, que al comienzo eran las muñecas, pero ahora le duelen todos sus dedos, y cuando usted lo examina, tiene dolor en las articulaciones, efectivamente. No hay otro compromiso sistémico, pero sí hay compromiso de interfalángicas proximales, metacarpofalángicas, muñecas. Entonces, esa paciente tiene por el número que tiene, poliartritis, aguda crónica, simétrica o asimétrica, simétrica, con compromiso axial o sin compromiso axial, sin compromiso axial. Esa primera posibilidad es una artritis reumatoide. Bien, entonces importa que ustedes al problema que tienen le pongan la más gran nombres, apellidos, apodo, todo lo que tienen. Entonces, poliartritis crónica, simétrica, sin compromiso axial, sin compromiso sistémico. ¿Ya está? ¿No? Poliartritis crónica simétrica con compromiso sistémico, tipo glomerulonefritis. Ya no es artritis reumatoide, ¿verdad? Ya no es. Entonces es importante que ustedes hagan ese nombre grande. Ese nombre grande, en los expertos del diagnóstico, se llama una palabra grande que se llama metacognition. Es decir, es un término grande que nadie más lo entiende, sino nuestro propio cerebro, pero que nuestro cerebro está entrenado para que cuando nosotros digamos eso, entonces pensemos en determinadas cosas. Por ejemplo, si yo digo, ese señor tiene una oligoartritis, ¿ya? Con compromiso de tobillos, tiene comprometidas las caderas y además tiene sacroilitis del lado izquierdo. ¿Artritis reumatoide? No. La artritis reumatoide y todas esas de ese grupo no dan compromiso axial. Entonces, ¿esa qué es? Espondiloartritis. ¿Cuál? Ya, échate a buscar, pero es una espondiloartritis. ¿Bien? Ya, entonces, hay que ver también cuáles son las articulaciones que están tomadas, cuáles son las que están respetadas. Viene una persona, una paciente que tiene compromiso de las interfalángicas distales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Efectivamente, le duelen, están aumentadas de volumen, las interfalángicas distales, y trae un factor reumatoide positivo como diagnóstico de artritis reumatoide. ¿Está bien? No, porque la artritis reumatoide compromete las interfalángicas proximales, las metacarpofalángicas, y respeta las distales. La artrosis compromete las distales, compromete las interfalángicas proximales y respeta las metacarpofalángicas. Entonces, por la distribución, no. Esos son unos nódulos de Everdell. Y el factor reumatoide es positivo porque 5 a 15% de la población normal pueden tener factor reumatoide positivo. Bien, entonces es importante decir que en manos tiene compromiso de las metacarpo, tiene compromiso de las interfalángicas proximales y están respetadas las distales. Yo creo que acá ustedes van a salir a hacer la competencia en los reumatólogos. Entonces la simetría ya vimos, por ejemplo acá, ¿simétrico o asimétrico? En este punto acá. Simétrico. ¿Bien? En las manos y en los pies no se exige una exacta simetría, es decir, por ejemplo, si está afectada esta de acá, que también esté afectada, sino como grupo, ¿cierto? Por ejemplo,
Esta está afectada, esta también, pero el otro lado no. Esta no tiene una traducción en el otro lado, pero sí hay dos metacarpos interfalángicas proximales, una metacarpo, otra metacarpo acá. El problema es simétrico, se evalúa como grupo. Es diferente, ojo, la definición de simetría cuando nosotros evaluamos una radiografía, porque cuando hablamos clínicamente estamos comparando la mitad derecha con la mitad izquierda del cuerpo. En cambio, cuando hablamos de una placa, estamos comparando la mitad izquierda y la mitad derecha de la misma placa, ¿no? Entonces vamos a decir, tiene un pinzamiento simétrico o tiene un pinzamiento asimétrico, se refiere a la misma articulación. Clínicamente se refiere a ambos lados del cuerpo. Entonces, axial versus periférico, sospechar compromiso axial con lumbalgia de patrón inflamatorio, con la presencia de sacroilitis o con la presencia de dolor glúteo alternante. Doctor, se me han hinchado el tobillo y también un codo, ¿no? Y desde hace más o menos 3 meses yo trabajo en una oficina y tengo que sentarme en una nalga, después descanso y tengo que sentarme sobre la nalga, apoyarme, ir cambiando de nalga. Dolor glúteo alternante, ¿no? Detrás de eso puede haber una sacroilitis. Bien, entonces el tamaño de la articulación, como habíamos mencionado, bien, la distribución del compromiso articular. ¿Están tomadas las distales? Sí, están hinchadas, ¿no? ¿Están tomadas las metacarpos? No están tomadas. Artrosis. Bien, vamos a ver otro. ¿Están tomadas las distales? No, pero sí las metacarpos lucen hinchadas, ¿no es cierto? Bien, entonces artritis reumatoide. Muy bien, entonces el patrón de compromiso también es importante. Los síntomas fuera de proporción son bien importantes porque ustedes a veces se van a encontrar con un paciente que tiene artritis y un poco de debilidad muscular, y entonces van a decir, ¿será una artritis reumatoide o será una miopatía? Bueno, ese es un buen ejemplo porque ustedes lo examinan y tiene harta artritis.